Bueno, pues quien tomará la palabra enseguida cuenta con una amplia experiencia en el sector asegurador, misma que ha desarrollado a lo largo de 23 años. Es abogado postulante y asesor jurídico de diversas compañías aseguradoras. De igual forma, ha fungido como catedrático en el diplomado Derecho de Seguros y Fianzas, impartido por la Escuela Libre de Derecho. Ponente en el cuarto Congreso Panamericano sobre Delitos de Seguros en San José, Costa Rica. Es licenciado en Derecho con mención honorífica. Cuenta con maestría en Ciencias Penales y Criminalísticas, maestría en Derecho Financiero, maestría en Derecho y Políticas Jurídicas, doctorado en Derecho y postdoctorado, así como diversos diplomados en Derecho Empresarial, Arbitraje Internacional, Hechos de Tránsito Terrestre, Juicios Orales Civiles y Mercantiles, Juicio Oral y Técnicas de Litigación, entre otros. Con nosotros, el licenciado Israel Trujillo Bravo. Licenciado, Muchas gracias, buenas tardes a todos. En buenas tardes. principio, pues gracias por la invitación y no sé si estemos listos ya para arrancar con el tema. Buenas tardes, doctor. Ya estamos listos. Gracias, Perfecto, bienvenido. gracias. Bueno, pues entrando en materia de manera inmediata, el tema que desarrollaremos en esta ocasión se titula Cláusulas abusivas. Es un tema interesante que buscamos enfocar a la materia de seguros por la configuración, estructura o contenido de las condiciones generales de los diferentes productos en las diferentes ramas y operaciones de la industria aseguradora. Si pasamos a la siguiente, por favor. Diseñamos un breve índice de los temas que abordaremos. En principio, hay un apartado de introducción para platicar de manera general cómo ha venido transformándose y cambiando el régimen legal asociado a la estructura de los contratos de seguro. Tocaremos el concepto de contratos de adhesión. Es importante la figura porque no habría manera de hablar de cláusulas abusivas si no se entiende la naturaleza adhesiva de este tipo de productos. Y también he tratado de dividir el tema para hacer más accesible la comprensión. Es un tema técnico de naturaleza jurídica, pero no deja de ser importante y de relevante, y además de que es un tema novedoso que constantemente en la actividad, particularmente la de los tribunales, se van generando nuevos criterios, criterios o corrientes interpretativas sobre el contenido de las cláusulas, ¿no? Que nosotros podríamos considerar que ya por el hecho de haber superado el trámite administrativo y de registro ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y además ahora de cumplir con los requisitos que prevé la Comisión Nacional para la Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, CONDUCEF, el documento, el contrato, debería de ser perfectible, pero no. Hay un sistema legal que se divide en dos apartados: un control administrativo que tocaremos, donde vienen las disposiciones legales relacionadas con las cláusulas abusivas en materia de seguros. Hay otro apartado relacionado con sanas prácticas, transparencia y publicidad aplicable a las instituciones de seguros. Y por último, el control judicial, que ha sido muy activo en los tribunales, particularmente en los federales, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se han puesto a revisión contratos completos, cláusulas particulares, en donde se tiene que definir si la estipulación contractual pudiera llegar a ser violatoria de derechos y genera desequilibrios en las obligaciones o entre las partes. En fin, iremos abordando cada uno de los puntos. Este último apartado del control judicial sobre el contenido de las cláusulas pues sigue vigente y de manera diaria, si no es que casi semanal, pues tenemos que estar monitoreando las publicaciones de los criterios jurisprudenciales para estar al tanto de la manera en la que los tribunales perciben el contenido de la cláusula, si la consideran como legal, constitucional, ilícita, o bien si es susceptible de declararse anulada o inconstitucional o ilícita.
Pero en fin, entremos en materia. Siguiente, por favor. Y arranco con la parte de introducción, ¿no? Y aquí hay algunos aspectos relevantes. Preparamos estas láminas para hacer más didáctica la presentación, que son temas de alguna manera técnicos y esto facilita y ayuda a la comprensión. Eh, Estas ideas son retomadas del pensamiento de la Corte, que al final en algunos momentos generan precedentes vinculatorios o bien obligatorios para la actividad aseguradora. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia considera que las cláusulas abusivas en un contrato de adhesión son aquellas estipulaciones que causen un desequilibrio en los derechos y obligaciones en perjuicio del usuario consumidor. Aquí empezamos a encontrar la primera característica, ¿no? De lo que se denomina cláusula abusiva y tiene que tener esta causalidad de desequilibrio en los derechos y obligaciones en perjuicio del usuario o del consumidor. No así de la institución financiera, no así de la aseguradora, no así de quien elabora el documento, sino todo en perjuicio del usuario, del asegurado, del beneficiario, del contratante o consumidor. ¿Por qué ahora se le denomina consumidor? Ya les platicaba que la actividad relacionada con la interpretación judicial ha sido constante y a partir de los últimos años, de los últimos 10 años, se ha empezado a generar una analogía entre lo que son los servicios en general como consumidor. Recuerdan que hay un régimen que administra la Procuraduría Federal del Consumidor y ahí todos identificamos claramente, todos somos consumidores, todos hemos sido consumidores y de ahí el concepto. Pero como ha venido evolucionando, digamos que las autoridades a nivel internacional, tribunales internacionales y tribunales nacionales, empezaron a identificar que había demasiadas similitudes o analogías por la manera de ofrecer servicios al público en general a través de contratos adhesivos. Y es ahí donde, además de darle la categoría de usuario a cualquier contratante de servicio financiero, también es permisible ya llamarle consumidor del servicio financiero, ¿no? Todo acotado y limitado a un servicio financiero, ¿no? Y continúo. Y en los que no ha podido influir en su contenido ni negociar individualmente, ¿quién? El usuario o el consumidor. Otra de las características es que no puede influir en el contenido de la cláusula y menos aún del contrato en lo general, ni ha podido negociar, ¿no? En esta negociación típica, clásica de un contrato de compra-venta, como ejemplo, en donde el vendedor y el comprador pueden establecer de manera libre las estipulaciones que regirán el contenido del contrato. Estas características no se dan en los contratos adhesivos. Estos ya están preconstituidos mediante algunos formatos y no hay oportunidad de negociar ni de influir en el contenido. Se determinan unilateralmente por las entidades proveedoras de los bienes y servicios. Esta es otra característica. Su confeccionamiento se genera de manera unilateral. Refleja la naturaleza asimétrica que existe entre las partes. Este reconocimiento de asimetría en las relaciones, pues parte de la naturaleza del propio contrato, ¿no? Donde la institución aseguradora es la que diseña el contenido de las estipulaciones contractuales y se le coloca en una posición de ventaja hablando del contenido del contrato, ¿no? Y aquí ha sido unánime el Poder Judicial y las autoridades administrativas también así ya lo empiezan a reconocer, donde el tema de la asimetría es muy claro, es incuestionable, y es ahí donde surgen también estas situaciones de control que veremos más adelante, ¿no? Coloca en una situación de desventaja tanto la capacidad de negociación como el nivel de información o derivada de la necesidad de contratar algún servicio esencial, ¿no? Esto significa que hablando de lo asimétrico de la relación, puede generar desventaja en el caso del usuario, del consumidor o del asegurado para participar en la negociación a nivel información por la necesidad de contratar algún servicio, ¿no? Entonces, si un particular tiene la necesidad de contratar un seguro de vida, pues se tiene que someter de alguna manera a las estipulaciones ya creadas, ya autorizadas y registradas ante las autoridades administrativas para que tenga derecho al aseguramiento y a la cobertura del riesgo que pretendiera, ¿no? Y surge esta necesidad que les platicaba, ¿no? De eh, compensar la situación de desequilibrio mediante la intervención del ordenamiento jurídico, ¿no? Y se divide en dos grandes apartados.
el control administrativo o controles administrativos y los judiciales a favor de los usuarios, consumidores o afectados específicamente, ¿no? Y al final, esta consideración remata con el hecho de que la contratación pudiera llegar a afectar de manera desproporcional derechos humanos de los usuarios, ¿no? Que también es una condición que se califica, no así por las autoridades administrativas, no por los controles administrativos, sino por los judiciales. En conclusión, y con este primer apartado, entendemos que eh, será una cláusula abusiva aquella que genere desequilibrio eh, en los derechos y obligaciones en perjuicio del asegurado o del beneficiario o del contratante, y que los controles para combatir estas desproporciones y luchar contra la relación asimétrica entre la institución financiera y los particulares o las personas morales que acceden a este tipo de productos va a tratar de controlarse a través de dos conceptos o de dos momentos: el control administrativo y el control judicial. El control administrativo va a venir sustentado con disposiciones legales de manera específica de naturaleza administrativa, en donde los garantes de su cumplimiento serán las dos comisiones que comentaba en un principio: la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros. Ya iremos desmenuzando cada uno de los elementos. Siguiente, por favor. Eh, Y hablemos de los contratos de adhesión, ¿no? Son actos jurídicos donde existe voluntad de producción de efectos, pero no hay libertad de la configuración del contenido contractual por parte del adherente, ¿no? Lo que yo les comentaba, la voluntad, la expresión de la voluntad para decidir si se contrata o no, pues se limita solo a la producción de los efectos jurídicos para la existencia del propio contrato, pero está limitada a la configuración del contenido, ¿no? Entonces, es importante también señalar que estas cláusulas abusivas, de llegarse a detectar, ya sea por disposiciones legales o por interpretación judicial, tienen esta dependencia o naturaleza de que se trate de un contrato de adhesión. Ustedes bien saben también que hay contratos de no adhesión en materia de seguros, que por el momento no tocaremos, pero que gozan de mayor libertad para poder escoger, elegir, establecer, configurar o redactar el contenido del clausulado, ¿no? De manera particular. No hay capacidad para poder discutirlas de manera particularizada, el contenido de las cláusulas, y la voluntad del asegurado, del contratante, queda reducida a su máxima, a su mínima expresión, ¿no? Es decir, solo acepta adherirse y ahí termina la expresión de la voluntad. Bajo esas características es que encontramos la naturaleza de los contratos adhesivos, ¿no? Eh, los contratos de adhesión surgen ante un claro desequilibrio entre las partes, pues el contratante débil no tiene la posibilidad de negociar los términos en que deba de ser redactado el contrato, y las cláusulas han sido predispuestas por una de las partes a la otra. Eh, y la capacidad de elección se limita simplemente a aceptarlas o no. Esa es la naturaleza del contrato adhesivo. eh, y ahorita desglosaremos los elementos, ¿no? Para todavía facilitar más la comprensión. Eh, Solo se conciben los contratos donde no existe la libertad de configurar el contenido contractual, ¿no? Solo se concibe en contratos adhesivos donde no existe la libertad de configurar el contenido contractual, ¿no? Cuando hablamos de cláusulas abusivas, solo se trata de estipulaciones contractuales que causan desequilibrio de derechos y obligaciones en perjuicio del usuario consumidor. También habría que limitarlo, ¿no? Porque puede ser que de manera desafortunada, intencional o no intencional, se haya incluido una cláusula de naturaleza abusiva, pero esto no significa que el contrato en su conjunto resulte invalidado o anulado. Basta con que se invoque la inaplicación de la disposición o cláusula abusiva para que se limite los efectos dentro del contrato y no afecte en su conjunto al contrato en lo general. El usuario consumidor no ha podido influir en su contenido, ya lo habíamos señalado. El usuario consumidor no ha podido negociar individualmente. Las estipulaciones contractuales fueron determinadas unilateralmente por entidades proveedoras de bienes o servicios, que esto es muy común en el mundo asegurador. El usuario o consumidor se encuentra en una situación de desventaja tanto en la capacidad de negociación como en el nivel de información ante la necesidad de contratar el servicio.
Esto es lo que se aprecia de manera originaria, sin embargo, no en todos los casos es así, y ahí es donde la participación del intermediario y del asesor es fundamental. En aquellos casos donde la colocación del riesgo lleva a la participación del agente de seguros, persona física, persona moral o agente de seguros empleado, pues esta participación es fundamental, ¿no? La labor de explicar el alcance de las coberturas, las exclusiones, los riesgos no amparados, los deducibles, los coaseguros, los copagos, es fundamental para que haya un mejor entendimiento del usuario final y no se generen estas situaciones de desproporción en apariencia, ¿no? Eso es lo que se ha buscado últimamente por parte de las autoridades, que se comunique de manera fehaciente, de manera integral, el contenido y la naturaleza y el alcance de eh, los productos que llegan a contratar. Eh, Sigo con el desglose de los elementos. Se debe compensar la situación de desequilibrio mediante la intervención del ordenamiento jurídico a través de controles administrativos o judiciales, ¿no? Y vamos a empezar por el control administrativo y las disposiciones legales, las tocaremos brevemente. En lo general abordaremos algunos ejemplos de lo que para Conducef es una cláusula abusiva en materia de seguros y finalmente colocaremos algunos ejemplos de jurisprudencia que vienen a ser ejemplo claro del control judicial cuando se trata de analizar el contenido de una cláusula. Siguiente, por favor. Bien. Bueno, aquí vamos a encontrar, ya para no ser reiterativos, eh, y esto lo retomamos de la Ley Federal de Protección del Consumidor para entender el concepto. Aquí ya vamos a encontrar un concepto normativo y para efectos de la ley en comento, se entiende por contrato de adhesión el documento elaborado unilateralmente por el proveedor para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o a la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato, ¿no? Esto es en el ámbito administrativo, pero tiene relación porque ayuda a fijar conceptualmente y normativamente lo que debe entenderse por contrato de adhesión, ¿no? Ya hay una disposición legal, hay una descripción de la figura del contrato adhesivo y puede ser muy útil como marco de referencia para entender su naturaleza. Por eso hemos decidido considerarlo. Pasamos a la siguiente, por favor. Cláusulas abusivas, ¿no? Que ya decíamos que en esencia generan desequilibrio en derechos y obligaciones en perjuicio del usuario, del consumidor, del asegurado, del beneficiario. Pero también viene aquí un concepto, ¿no? Eh, el artículo 56 bis de la Ley de Protección y Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros establece lo que debe entenderse por cláusula abusiva asociada al contrato de adhesión. Aquí ya empezamos a encontrar este control normativo y administrativo, además de los requisitos que debe de cumplir la aseguradora, la institución de seguros, la compañía de seguros, para obtener el registro de un contrato de seguro, de los requisitos que prevé los artículos 200, 201 al 203 y cualquier otro correlativo que le fuera aplicable de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. También ahora ya hay obligación de considerar el apartado del artículo 56 bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Esta ley regula la actividad y facultades de Conducef, ¿no? Como Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. El texto, de manera breve, señala los contratos de adhesión que utilicen las instituciones financieras para la celebración de operaciones con usuarios, en adición a los requisitos que estén sujetos conforme a esta y otras leyes, no deberán contener cláusulas abusivas. Y aquí ya se empiezan a establecer límites para la actividad contractual en materia de seguros. Particularmente el fundamento de todo ello es el artículo 56 bis. Estas fueron adiciones que se agregaron a la ley de Conducef a partir de la reforma financiera de 2014 y que generaron nuevas obligaciones para las compañías de seguros, ¿no? Y en donde también los intermediarios, los asegurados, los contratantes tienen que estar atentos para verificar que se cumpla con todo esto, ¿no? Y también la labor de corresponsabilidad que tienen los intermediarios para verificar el cumplimiento de estas disposiciones legales. Siguiente, por favor. Vienen las disposiciones de carácter general de cláusulas abusivas en contratos de adhesión, es también un concepto. Viene otra definición normativa. Se entiende por cláusula abusiva cualquier estipulación, término o condición establecida en los contratos de adhesión que verse sobre temas distintos a tasas de interés. Aquí
hace alusión más a temas de productos bancarios, comisiones o cualquier otro concepto que implique la contraprestación recibida y que cause un desequilibrio en los derechos y obligaciones entre las partes en detrimento o perjuicio del usuario, ¿no? Volvemos a encontrar la constante, la característica de que será cláusula abusiva aquella que genere desequilibrio en la relación de servicios contractual y que afecte derechos y obligaciones en perjuicio o detrimento del usuario, del asegurado o contratante, ¿no? Una definición más. Lo que sí podemos afirmar hasta aquí es que hay todo un grupo de disposiciones legales que vienen a generar este control administrativo y normativo para que en caso de que por alguna razón o por un cambio de criterio en el registro de un producto se hubiese incluido una cláusula abusiva, pues habrá una segunda oportunidad de revisar que la conveniencia de mantenerla o la indicación de parte de la autoridad a la aseguradora para que se elimine. Y hay un tercer momento, que es el judicial, ya lo veremos después. Siguiente, por favor. Seguimos con el tema conceptual. Es cualquier estipulación, término o condición establecida en los contratos de adhesión que cause un desequilibrio en los derechos y obligaciones entre las partes, ¿no? Lo que ya habíamos comentado. Y aquí vienen algunos de los ejemplos de manera general que pueden ser concebidos como una cláusula abusiva, ¿no? La primera descripción o tipología de una cláusula abusiva podría ser aquella que limite injustificadamente el ejercicio de los derechos del usuario. Por ejemplo, ¿no? Que de manera desproporcional la aseguradora estableciera un plazo para integrar o documentar un siniestro de daños en un establecimiento mercantil o un establecimiento industrial, y el plazo para integrar la documentación y el reclamo lo otorgara de 5 días naturales. Eso sería completamente injustificado y restringiría la posibilidad de que ejerce los derechos de reclamo el asegurado o el usuario, dado lo corto del plazo o término para hacerlo. Ese podría llegar a ser un ejemplo de limitar injustificadamente el ejercicio de los derechos del usuario. Hay varios y en la realidad jurídica se han sometido a prueba incluso no solo las cláusulas, sino hasta disposiciones legales de la ley sobre el contrato de seguro, ¿no? Si da tiempo, comentaremos. Segunda tipología, imponga al usuario la obligación de acreditar con pruebas las operaciones, movimientos o pagos efectuados a la propia institución financiera. Esto bajo la lógica de que el registro de los movimientos en el flujo de pagos o contables pues, corresponde a la propia institución, y pedirle al usuario que él acredite el pago de la prima cuando ellos tienen el propio registro, siempre que esté referenciado el pago y se haya cumplido con todos los requisitos para identificar el origen de los recursos y aplicarlos a la póliza que corresponda, no se puede exigir esto a un usuario de un servicio financiero. Tercer tipología, que establezcan obligaciones indeterminables para el usuario en caso de incumplimiento al contrato de adhesión, es decir, que se impongan cargas u obligaciones de hacer con ciertas ambigüedades, ¿no? Que no sean claras y que no permitan el cumplimiento de manera completa, cabal o precisa. Imponer alguna obligación sin claridad podría ser tipificado como una cláusula abusiva, lo que lo colocaría en un estado de incertidumbre. Dada la falta de claridad, queda sujeto a la interpretación o al arbitrio de la propia institución para determinar o interpretar si ha cumplido o no, y eso también se considera desproporcional. Siguiente tipología, que permitan a la institución financiera terminar un contrato de adhesión sin notificación previa. Es decir, eh, si se termina anticipadamente el producto, y así lo permite el producto porque hay algunas coberturas que son incancelables, como el seguro obligatorio, o algunas otras que por su naturaleza no lo permiten. En el caso de los que sí permiten una terminación anticipada, requieren de una notificación previa. Esto significa que si en un contrato de seguro se estipulara una cancelación automática, imputable o motivada por la institución de seguros, sería interpretado como una cláusula abusiva. Siguiente tipología, establezcan como causal de terminación anticipada del contrato la conclusión de otra relación contractual o la relación de actos no vinculados directamente con las obligaciones. Esto significa que, por ejemplo, en el sistema de grupos financieros, en donde pudiera estar una cuenta bancaria vinculada a un seguro de vida y resultara que se quiere cancelar el seguro de vida, y que se quisiera condicionar la cancelación del seguro de vida a la cancelación
cuenta bancaria, no se considera permisible, no es permitido en el régimen financiero, no es permisible que haya esta cautividad obligatoria, ¿no? Siempre tiene que existir libertad contractual y cada contrato en lo particular se tiene que regir por sus propias estipulaciones y más aún si no hay vinculación directa o indirecta en el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, cualquier estipulación relacionada con la posibilidad de generar cautividad en una serie de productos, en un conjunto de productos, ya sea en un grupo financiero o bien diferentes pólizas de seguro dentro de una compañía de seguros y que se quisiera retener o obligar a la no cancelación, se consideraría como una cláusula abusiva y desproporcional. Siguiente, por favor. Siguiente tipología implica la renuncia del usuario al derecho de ser resarcido o reembolsado de cualquier erogación que corresponda a la institución financiera. Aquí ya lo que se está cuidando es que no haya renuncia de derechos y que no sea desproporcional en las cargas económicas que pudiera llegar a generar. Y por último, que permita la modificación, restricción o ampliación de lo pactado en el contrato sin el consentimiento del usuario, salvo que sea en beneficio de este, tiene una salvedad. Ahora, hablando de seguros, ustedes saben bien que se utiliza esta figura del endoso, que viene a modificar condiciones de aseguramiento. En algunos casos puede ampliar beneficios, en otros casos puede restringir, en otros apartados puede generar la inclusión de eventos excluidos o no amparados. Para que sea vinculatorio y surta efectos legales, se debe de contar en todo momento con el consentimiento, ¿no? Y aquí de nueva cuenta la colaboración y participación de los intermediarios, ¿no? Para que estos puedan verificar que si hay una modificación a las condiciones primigenias o originalmente pactadas, se cuente con el consentimiento del asegurado. Del contrario, no surtiría efectos legales y no sería oponible para el asegurado. Siguiente, por favor. Bueno, aquí ya veníamos hablando del control administrativo, lo que habíamos tocado son ejemplos de manera general, ahora entraremos a las cláusulas abusivas en materia de seguros en lo particular. Lo que revisamos de manera anterior se trata de las generalidades en los productos de servicios financieros y ahora entraremos a la particularidad o la especialidad de los seguros. Siguiente, por favor. Se actualizan estas cláusulas conforme a las disposiciones de carácter general de cláusulas abusivas de los contratos de adhesión en los siguientes supuestos. Recordarán que ya había yo invocado la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros para complementar el artículo 56 bis de la citada ley. La Junta de Gobierno de Conducef emitió estas disposiciones de carácter general donde también vienen a regular algunos de los aspectos de las cláusulas abusivas para los contratos de seguro, ¿no? Y ya da ejemplos muy claros, tipologías que aplican de manera directa a los productos que se comercializan según la operación o ramo autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Se considera cláusula abusiva cuando, en el caso de pólizas individuales, se condiciona la indemnización de un siniestro procedente ocurrido durante la vigencia de la póliza a que la póliza se encuentre vigente al momento de la reclamación. Ustedes saben que si ocurre el evento dañoso o la eventualidad prevista en el contrato durante la vigencia de la póliza, a pocos días de que concluya la primera vigencia anual, no hay obligación de que ésta se mantenga vigente para que debiera de tener derecho el afectado al pago de la indemnización. Siguiente, por favor. En los seguros de vida, cuando se limita la continuidad de la cobertura de fallecimiento, cuando hayan procedido beneficios adicionales de accidente o invalidez, y siempre y cuando para dichos beneficios se haya pagado una prima independiente y no sean alternativos, ¿no? Que haya una afectación en una de las coberturas y que a partir de la afectación se pretendiera suprimir los otros beneficios que podrían llegarse a mantener vigentes, eso puede considerarse desproporcional, inequitativo, desequilibra la relación y también es susceptible de considerarse cláusula abusiva, que excluyan de los seguros que amparan muerte accidental, la que derive de actos dolosos cometidos en contra del asegurado. Esta disposición, recordarán, y de manera, hace muchos años, cualquier homicidio doloso se excluía porque no se consideraba accidental y la razón tenía que ver con el hecho de que había voluntad del sujeto activo del delito de privar de la libertad de manera intencional y dolosa a la víctima. Después de que muchas personas empezaron a inconformar
que desafortunadamente en el territorio mexicano empezaron a incrementar los homicidios dolosos, desde el sexenio de Calderón, Peña Nieto y ahora el López Obradorismo, han venido incrementando los homicidios dolosos. De esto se da cuenta en los medios de comunicación y en las estadísticas que el propio gobierno federal publica. Vino una embestida de varias demandas en donde cambiaron el criterio desde la participación judicial, y las autoridades judiciales consideraron que debía de considerarse este tipo de muertes dolosas con intención de privar de la libertad como accidentales para la víctima, porque la víctima es quien sufría el acontecimiento súbito, fortuito y violento, y no participaba, desde luego, y de manera obvia, pues en el hecho criminal, y nadie va a buscar su propia muerte, ¿no? El sentido y el instinto de supervivencia no lo permitirían. Eh, Bajo estas consideraciones, este criterio cambió, se empezaron a generar muchos precedentes a través de tribunales del Poder Judicial Federal, y cuando se da la reforma del sistema financiero y se incluyen nuevos apartados y nuevas facultades a Conducef a partir del artículo 56 bis de cláusulas abusivas y el RECAS o registro de contratos de adhesión que vamos a ver más adelante, y esto estaba muy en boga, decidieron considerarlo como un ejemplo normativo de una cláusula abusiva que no debe de formar parte de un clausulado. Ahora, por ejemplo, hay productos que pueden llegar a durar en su continuidad 3, 4, 5, 10 años, y poder hacer que en el mercado también haya contratos que se hayan concebido bajo disposiciones legales anteriores y que en la continuidad se hayan venido renovando bajo las mismas condiciones de aseguramiento y vayan en el año 10, 12, 14. Y es posible que históricamente podrían encontrar cláusulas que se contrapongan con todo esto, ¿no? Eh, ¿Cuál es el sistema de control administrativo que genera Conducef? Pues Conducef tiene un plan anual de trabajo y van revisando por compañía de seguros en qué momento van a requerir a la compañía para que le muestren sus formatos y productos que tienen registrados ante la comisión como vigentes, y a partir de ahí hacen revisiones minuciosas sobre y hacen un contraste para verificar el contenido contractual y que no exista alguna cláusula de este tipo. Si la identifican de manera positiva, le instruyen a la institución financiera para que modifique su contrato, y va a través de un registro especial ante la otra comisión de seguros y fianzas, o bien pues puede ser que valide en su primera revisión y que no tenga observaciones y que de alguna manera se presuma que la revisión salió positiva y que no hay ninguna cláusula que sancionar o que censurar. Pero regresando al ejemplo de lo histórico de pólizas o coberturas, que mantengan la misma continuidad de la documentación contractual, es posible que históricamente, y si son coberturas de antes de 2014, porque ya estamos hablando de 10 años de antigüedad, pero pensemos en una póliza que se ha venido renovando en el año 11, 12 o 13, podríamos llegar a encontrar una cláusula que se contraponga a estas disposiciones y que no haya sido revisada por el área técnica, por los actores de la compañía o por alguna autoridad. Siguiente tipo de cláusula abusiva: en contratos de seguros de accidentes personales, cuando excluya de los seguros que amparan muerte accidental la que derive de actos dolosos cometidos en contra del asegurado, siempre y cuando este no sea sujeto activo del delito, ¿no? Tiene la misma lógica que lo anterior. Eh, Traemos el tema de la muerte accidental, accidentes personales, y ya quedó claro que el nuevo criterio, y así ya lo establecen las nuevas estipulaciones contractuales, eh, para la víctima se generan estas características de accidental entre lo fortuito, súbito y violento, ¿no? Excluyan las enfermedades o padecimientos preexistentes sin que exista previamente un diagnóstico de que dicho padecimiento o enfermedad va a derivar en una invalidez durante la vigencia de la póliza. Esto también tiene que ver con la historia de las pólizas relacionadas con gastos médicos, en donde debe de existir un diagnóstico y hay criterios de preexistencia, y también había, antes de 2014, algunos productos que limitaban los beneficios, ¿no? Y no había claridad en la redacción de la cláusula para establecer la necesidad de que exista un diagnóstico que declare la preexistencia de la enfermedad, eh, o que haya elementos de prueba para acreditar la preexistencia del accidente. Lo siguiente, por favor. Bueno, también tenemos como parte del control administrativo y normativo el acuerdo Conducef
diagonal JG, diagonal 9207, del 30 de octubre del 2014 de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que aprobó las disposiciones de carácter general en materia de cláusulas abusivas en contratos de adhesión, ¿no? Esto tiene que ver con el control administrativo para estar revisando el contenido de los productos adhesivos, y si se llegara a identificar alguna disposición que vaya en contra de lo que ya hemos comentado, pues se ordenará su supresión, se dará un plazo a la institución para hacerlo. Siguiente, por favor. Entramos al tema de disposiciones de carácter general en materia de sanas prácticas, transparencia y publicidad aplicables a las instituciones de seguros, ¿no? Esta también es parte de la normativa secundaria de Conducef. Eh, Aquí vienen apartados importantes, ¿no? Porque lo que se está cuidando es, de manera muy particular, la información asociada al alcance de la cobertura, ¿no? Este es un tema también muy relevante porque no sé si alguno de los compañeros ponentes ya ha hablado de esta obligatoriedad de recabar el acuse de recibo de la documentación contractual, y lo que se busca con la certeza de que se entregaron las condiciones generales al contratante, al asegurado, o que incluso esto se extiende se puede llegar a extender hasta el propio beneficiario de la cobertura, lo que implica es que estén debidamente informados del alcance del producto que están contratando, ¿no? De eso va la obligatoriedad de recabar el acuse de recibo de la documentación contractual. Y este apartado me gusta porque refiere lo que es la documentación contractual en su integridad, ¿no? No solo se limita a la carátula de la póliza, no solo se limita a las condiciones generales, hay productos que son mucho más complejos y llevan un apartado más completo, y aquí se quedaron con la descripción completa, ¿no? Los contratos de adhesión se integran, ya entrando en la disposición, artículo sexto de lo que estamos presentando, de la solicitud, de la carátula de la póliza, de los certificados, se trata de grupo o colectivo, de las condiciones generales, de las condiciones especiales. También dentro de los productos de daños hay condiciones particulares, ¿no? Que hacen las veces de especiales, de los endosos y de los folletos explicativos cuando así procedan. Esta descripción es el conjunto de toda la documentación contractual que integra un contrato de seguro. No solo se limita a la solicitud, no solo se limita a la carátula de manera aislada, para que produzca efectos plenos, debe de llevar esta integridad. Esto es fundamental e importante, ¿no? O de nueva cuenta, la labor tan importante de los intermediarios para que la documentación se entregue de manera completa y fehaciente, y se explique el alcance de la naturaleza del producto, de tal forma que en el momento en el que tenga verificativo la eventualidad prevista en el contrato, hay un entendimiento tal que le permita al asegurado, que ya va con una condición de desventaja, según veíamos, si se trataba de un contrato de adhesión, para que pueda ejercer con plenitud todos sus derechos sobre la póliza. Los contratos de adhesión deberán dividirse. Estas son recomendaciones que están relacionadas con las mejores prácticas, transparencia y publicidad. Deben de dividirse en capítulos apartados o incisos con el fin de facilitar su lectura, y procurarán no incorporar referencias a otros documentos. Y en caso de incluirlas, las referencias, pues se deberán de explicar el texto referenciado, ¿no? Son características que en el ejercicio del control administrativo y normativo de Conducef revisan cuando se somete a escrutinio el producto, ¿no? Por parte de Conducef. La Conducef podrá solicitar en cualquier momento a las instituciones de seguros la documentación contractual, incluso si se presenta una queja o reclamación a través de Conducef, y, y a través del reclamo se identifican inconsistencias en el producto. A partir de ahí, la comisión podría turnar al área de contratos de adhesión para que se haga una revisión minuciosa de lo que se haya identificado a partir de la queja en un asunto individual por un reclamo en un no pago de un siniestro, ¿no? Y podrá verificar la documentación contractual que se utiliza con los usuarios, ¿no? Entonces, Conducef pues, tiene facultades amplias, aunque tratan de hacerlo de manera ordenada, tiene sus propios calendarios. La capacidad en la estructura gubernamental de la comisión no da para que puedan estar revisando a todas las compañías, así que tienen que hacer una selección con cierta temporalidad para que puedan revisar de manera minuciosa los productos, ¿no? Y cuando se citen preceptos legales, deberán poner a disposición del usuario el anexo
para la consulta del propio precepto, ¿no? Es decir, si en la cláusula se hiciera referencia al artículo 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, con la obligatoriedad de que el asegurado o el beneficiario proporcionen información o documentación, si se citan los preceptos, hay obligación de insertar de manera textual e íntegra el apartado de los artículos, ¿no? Es algo que también se revisa. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí vamos a encontrar también obligatoriedad en la documentación contractual que incluso se relaciona con la circular única de seguros y fianzas y los requisitos que deben de cumplir de manera mínima, ¿no? Una leyenda referente a que el producto cuenta con exclusiones y limitantes y el lugar donde se pueden consultar, los datos de la UNE, que también es una referencia importante, la unidad especializada de atención a usuarios, que tiene que contener domicilio, teléfono y correo electrónico. Originalmente, cuando surge la implementación de la UNE, pues todo estaba concentrado en las oficinas principales de las compañías, pero después, dado el crecimiento, afortunadamente, y la penetración en las ventas de seguros, y en el uso de oficinas regionales, ya hay obligación ahora de que por cada oficina regional u oficina de representación haya un titular de la UNE, ¿no? Entonces ya no recae en una sola persona, se dispersa la posibilidad de acceder a través de la UNE. En la UNE se presentan quejas y reclamaciones por servicio o por cuestiones de no pago cuando se trata de hacer efectivo un seguro. El número de registro de RECAS, esto es importante, lo quisimos considerar, porque ahora para considerar válido un producto de seguro, pues debe de llevar el registro que se le asigna por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y además el registro RECAS de parte de Conducef, ¿no? Debe de llevar dos registros. Estos son los controles administrativos, ¿no? Yo les comentaba que están los artículos 200 al 203 y demás aplicables relacionados con el registro de productos que contempla la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Está el título cuarto de la Circular Única de Seguros y Fianzas, pero además están estos apartados de disposiciones generales de cláusulas abusivas, transparencia y publicidad, que vienen a regular el contenido del clausulado, ¿no? La carátula de la póliza tiene que tener una leyenda, como se comentaba, sobre coberturas, exclusiones y restricciones. Prácticamente se reiteran, ¿no?, los temas. Datos de contacto también de Conducef, RECAS, y ahí lo dejaría en relación al tema de esta información mínima que deben de contener la documentación contractual y que la omisión podría llegar a ser sancionable. Esto no tiene que ver en principio con el tema de las cláusulas abusivas, pero viene a complementar todos los requisitos de integración que debe de llevar el texto de un producto adhesivo. Pasamos a la siguiente. Siguiente, por favor. Voy a brincarme esa para avanzar, que creo que ya se nos va a acabar el tiempo. El capítulo cuarto del registro de contratos de adhesión en materia de seguros, que tiene que ver con las disposiciones que ya habíamos comentado. Las instituciones de seguros, una vez obtenido el registro ante la Comisión de Seguros y Fianzas, conforme al artículo 204, deberán inscribir los modelos de contratos de adhesión de acuerdo a las disposiciones de carácter general para el RECAS, ¿no? Que esta es la obligatoriedad que comentaba por parte de Conducef. El registro de un contrato de adhesión en el RECAS no implica que se encuentre avalado en cuanto a su contenido por la Conducef. Y aquí ya encontramos el apartado, la puerta que se abre para que haya una tercera revisión, ¿no? Digamos que la revisión 1 y 2 en los pasos a seguir está en las dos comisiones, ¿no? La Comisión de Seguros y Fianzas, paso 2, Conducef, y el paso 3 implica la posibilidad de que judicialmente se considere que la cláusula puede ser abusiva y en consecuencia generar su inaplicabilidad en una contienda o litigio o procedimiento o juicio en el que se reclamen derechos por parte de un asegurado beneficiario a una compañía de seguros. Y aquí hacen una referencia en lo importante de este apartado es que no implica que se encuentre avalado, ¿no?, en cuanto a su contenido por Conducef. El hecho de que otorguen el registro, en principio, puede abrir la posibilidad de que siga o continúe ejerciendo sus facultades de revisión Conducef, o bien que aún habiendo otorgado el registro y habiendo revisado el producto, si se genera algún cambio de criterio y este cambio de criterio jurisdiccional o judicial quiere ser adoptado por alguna de las comisiones, podrían aplicarlo y ordenar la supresión o cambio o modificación de la documentación contractual. Ahí dejaría el tema de registro de contratos de adhesión, pero es importante conocerlo para que se den cuenta de lo robusto del sistema
mexicano en materia de productos financieros y que otorgan certeza a los usuarios, ¿no? A los clientes, a los consumidores. Siguiente, por favor. Y vamos entrando ya al último tema, ¿no? El control judicial. Eh, a través del control judicial, tengo que explicarles que eh, solo es fuente de derecho la jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia. La jurisprudencia es la interpretación que hacen, la interpretación de la ley que realizan los tribunales competentes. ¿Quiénes son tribunales competentes? La Suprema Corte de Justicia y tribunales colegiados de circuito. A partir de la generación de una jurisprudencia que podría ser una tesis aislada o una jurisprudencia de observancia obligatoria según las características, no tocaremos el tema para hacerlo más técnico. eh, Estos criterios judiciales pueden servir de precedente y en algunos casos pueden ser obligatorios en cuanto a la forma de un juez de resolver un conflicto. Si la jurisprudencia es obligatoria y hay similitudes en el hecho que se juzga, o en la demanda o los hechos que se juzgan, y el criterio jurisprudencial puede ayudar a determinar quién tiene la razón, se aplicará la jurisprudencia y en la aplicación de la jurisprudencia, si esta es obligatoria, será vinculante y de alguna manera ya podemos predecir cuál podría llegar a ser el resultado de la contienda o del juicio, ¿no? Y hay algunas otras jurisprudencias que no son de observancia obligatoria para el Poder Judicial en los juicios, pero que pueden servir como precedente para tomarlos como referencia y si hay ciertas semejanzas en el caso en particular que está por resolver un juez, pues también se puede acudir a esa tesis aislada para generar criterio y dar luz en la manera en la que se tendría que resolver la controversia, ¿no? El tema de contratos de adhesión y cláusulas abusivas no son exclusivas de la autoridad administrativa o de las autoridades administrativas. También ha habido una fuerte actividad por parte del Poder Judicial de la Federación. Aquí quise citar nada más y a manera de ejemplo algunas de las jurisprudencias que se han venido generando en los últimos años. La primera que vamos a presentar es del año 2023, es reciente, es de generación reciente. Y si pudiéramos pasar a la siguiente lámina, por favor. Aquí vamos a, para entender el contenido de la jurisprudencia, habrá que dar lectura al rubro. Cláusulas abusivas en contratos de adhesión. Son estipulaciones que causan un desequilibrio de derechos y obligaciones en perjuicio del usuario o consumidor, ¿no? Que es una afirmación o premisa con la que arrancamos nuestra participación, ¿no? Y viene en dos apartados, viene un apartado con tres apartados. Vamos a encontrar el rubro de hechos, que tratan de hacer referencia de alguna manera a cómo se generó este criterio jurisprudencial. Luego viene el criterio jurídico, que es otro rubro en el que se explica jurídicamente por qué llega a esta conclusión la Corte. Y luego viene un apartado de justificación en donde se hace referencia a las disposiciones legales que vienen a regular el tema tratado, ¿no? Eh, Quisiera enfocarme, además del rubro, al criterio jurídico, en donde se señala la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que las cláusulas abusivas en un contrato de adhesión son aquellas estipulaciones que causen desequilibrio de derechos u obligaciones en perjuicio del usuario, ¿no? Reitera la existencia de la relación o la naturaleza asimétrica entre las partes, que esto es muy importante, porque a partir de esta concepción de asimetría en la relación del contrato de seguro, es que exista la justificación para que cuando un asegurado acude a un tribunal, los requisitos con los que debe de cumplir para que le declaren procedente su acción legal prácticamente son mínimos. Él tiene que demostrar que celebró el contrato de seguro, que la cobertura que pretende afectar se contrató y que el siniestro ocurrió. Y ya la carga de la prueba para demostrar la improcedencia, la exclusión, el rechazo, el incumplimiento de obligaciones a cargo del asegurado, las inconsistencias identificadas durante la integración del siniestro, corresponden a la compañía de seguros. Ese es el nuevo sistema legal mediante el cual se imparte justicia en materia de seguros. Y la justificación de todo ello son estas aseveraciones o afirmaciones que señalan que la relación contractual es asimétrica y que la parte más poderosa de la relación contractual es la institución financiera o la compañía de seguros. Y en consecuencia, en la manera de interpretar
y de resolver, pues existen estos mecanismos para otorgar cierta ventaja al usuario, al asegurado, de tal forma que no quede en estado de indefensión. Esa es la lógica, en esencia, por la que de alguna manera el asegurado tiene que cumplir con requisitos mínimos, ¿no? Y no solo eso, además el juzgador, en el caso de personas con vulnerabilidades distintas reconocidas por la ley, como personas de la tercera edad o grupos vulnerables, como menores de edad, como madres solteras, si identifica un grupo vulnerable socialmente, puede suplir los argumentos en el planteamiento de la demanda y oficiosamente la autoridad judicial puede llegar a atender cosas que no fueron parte de la controversia y hacer un estudio completo, integral de los hechos que originaron la demanda para establecer si había razón o no en no pagar o si se debía de haber pagado. Y estas son las consideraciones que justifican la posibilidad ahora de que las autoridades pues vean al sector asegurador de otra manera, como la entidad con mayor fuerza, con mayor ventaja, y estos mecanismos interpretativos son los que ayudan a los usuarios a encontrar la tan anhelada justicia, ¿no? Que se busca en un juicio. Eh, entonces, entre la relación asimétrica, la unilateralidad en la manera de redactar el producto, lo que busca la autoridad judicial es compensar la situación de desequilibrio, ¿no? Y ya es aquí donde arrancaba yo la presentación señalando que contamos con el control administrativo, con ya el conjunto de normas legales, pero si este no fuera suficiente, existe el control judicial, en donde a partir también de que se presenta la demanda exigiendo el cumplimiento de pago de la póliza de seguro, se puede cuestionar la validez de la cláusula que pudiera tener características de abusivo o de desproporcional o de desequilibrio o de desigualdad o de injusticia en esencia. Siguiente, por favor. El siguiente rubro de ejemplo de jurisprudencia y de control judicial arranca señalando cláusulas abusivas en contratos de adhesión celebrados con instituciones bancarias que estipulen un derecho de cobro de los créditos a cargo de cualquier cuenta distinta a la que se contrató originalmente. Esto es lo más importante. Debe declararse su nulidad, pues configura un pacto comisorio en un contrato de crédito, ¿no? Este es un ejemplo también de un producto adhesivo que forma parte del sistema financiero, particularmente el de bancos, pero lo que quería mostrarles es que la consecuencia de la declaratoria de cláusula abusiva implica su anulación o nulidad, ¿no? Y lo que implica es una aplicación en la relación contractual. También es un criterio nuevo. Esto también es importante reiterarlo, todo esto es nuevo y mi pronóstico es que se seguirán generando nuevos criterios. Es posible que haya cláusulas dentro de productos de seguros tradicionales que nunca las habían tocado ni las habían cuestionado, pero en cualquier momento, a través de la asesoría de un abogado y de una controversia judicial en el ejercicio de derechos de una póliza, podrían ser cuestionadas y podrían llegarse a anular y pueden llegar a generar jurisprudencia. Pasamos a la siguiente, por favor. Y por último, la naturaleza del contrato de adhesión. Ahí vemos el rubro. También es de reciente generación, este es de febrero del 2022, y los contratos de adhesión surgen ante un claro desequilibrio entre las partes, pues el contratante débil no tiene posibilidad de negociar los términos en que debe quedar redactado el contrato, ¿no? De nueva cuenta se reitera la debilidad del usuario, del consumidor, del asegurado, del beneficiario, y es donde encuentra justificación el Estado mexicano a través del Poder Judicial para tratar de compensar la relación de desequilibrio con este sistema de control para las cláusulas abusivas, control administrativo y control judicial. Y creo que hasta aquí llegaría mi presentación. Creo que habría tiempo para preguntas, no sé si alcancemos o no, y cedo el micrófono a los organizadores. Doctor Israel Trujillo Bravo, te agradecemos profundamente por todos los conocimientos que has compartido con nosotros. La verdad es que nos sentimos muy halagados porque compartes esta información que para los agentes es de suma importancia. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes y un gusto participar. Hasta luego. Hasta luego, doctor.